Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, con la que estamos iniciando esta nueva semana informativa. No vamos a hablar de noticias, vamos a dar información justamente, información útil para usted, para que tenga datos, tenga conocimiento, pueda decir, sí, de esto yo sé en Sumando Vigores, vi el programa y puedo hablar acerca de los 500 años de la fundación de las primeras dos ciudades de Nicaragua, León y Granada, Granada y León, como ustedes quieran, cualquiera, el orden de los factores en este caso no va a alterar el producto. Tenemos estas dos ciudades, 1524, por Francisco Hernández de Córdoba, que no traía la misión de fundar ciudades. Aquí estábamos conversando con nuestro invitado de esta edición, el doctor Jorge Eduardo Arellano, de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, y no traía Francisco Hernández de Córdoba esta misión. Nadie le dijo, andá y fundá. Después de la expedición descubridora de Gil González Dávila y de su diálogo con el cacique de Nicaragua, el 5 de abril de 1523, el mismo año, a finales, septiembre, octubre, se organizó en Panamá por Pedraria una empresa en seis cuotas. Dos cuotas las puso Pedraria, una cuota de Córdoba y las otras 3 personas más españolas. Y enviaron Pedraria a Hernández de Córdoba con 3 misiones. Primero, pacificar, o sea, matar indios. Segundo, rescatar el oro, el máximo oro posible que se podía rescatar, una vez derrotados a los indios. Y tercero, explorar el estrecho dudoso. Y llevaron un navío desarmado, con un maestre y 25 marineros. Y eso lo cumplió Hernández de Córdoba. Lo cumplió. Entonces, él se siente poderoso y se rebela contra Pedraria, buscando el apoyo de Hernán Cortés, por un lado, y el apoyo político en Honduras de la audiencia de Santo Domingo, un bachiller moreno. Entonces, se da cuenta, porque Pedraria tenía muchos, los miembros de la Fuerza de Hernández de Córdoba eran todos pedraristas, le informan a Pedraria. Pedraria se molesta, va, le hace un juicio y lo fusila, y lo ejecuta. Y lo degolla. Sí. De acuerdo con las leyes de la época, pues, estaba haciendo lo justo porque no estaba en su misión eso. Ahora, ¿quién se funda primero? No hay acta de fundación de las dos ciudades. Porque en todos llevaban escribanos y en todo. Cuando llegaron al Realejo, que es la primera tierra nicaragüense que se descubrieron los españoles, iba con el escribano. Entonces aquí no hay acta, aquí hay lo que es una carta de Hernández de Córdoba a Pedraria, donde le dice que ha fundado esto. Pero Pedraria esa carta la esconde, la oculta, y le informa al rey en abril del 25 que se ha fundado Granada y se ha fundado León. Muy detallada, tal. Pero no pone fecha. ¿Perdón? No pone fecha en su correspondencia al rey. No pone fecha exacta. Primero Granada, después León. Entonces, Granada en el 21 de abril y León se supone en junio. Esas eran las fechas tradicionales. Y los que han fechado, pues, se inclinan siempre por Granada, pero vino un investigador costarricense, Meléndez,
y nos convenció de que primero había sido León por otras razones. En noviembre del 24 y Granada en diciembre. Pero la última palabra la tuvo el historiador nicaragüense con 50 años en el Archivo de India y descubrió que no fue así, basado en documentos que él divulgó. En noviembre no había ninguna fundación, ninguna. Contradijo a Meléndez. Y entonces sacó un ensayo publicado en el 74, donde prueba que Granada primero fue el 8 de diciembre y León el 18 de diciembre, 10 días después. El 8 de diciembre dedicado a la Purísima, a la Virgen de la Concepción, y el 18 dedicado a Nuestra Señora de la Piedad, que era una fiesta de los españoles. Y el nombre de la iglesia de León y después catedral se llama Nuestra Señora de la Piedad. Entonces ratificaba ese hecho, ese descubrimiento. Entonces esa fue la última palabra. Entonces cuando vino don Carlos Molina Argüello, yo le pregunté, entonces usted está refutando lo que ha señalado don Carlos Meléndez. Sí, me dice. Carlos, me dice, Meléndez, Tico, estuvo aquí en el Archivo de Indio 2 meses. Yo he estado más de 50 años. Entonces, esa es la historia. Esa es la prioridad fundacional de Granada. Pero eso no es importante. Es importante y no es importante. ¿Sí? Es un errorcillo que hay que corregir, pues, y que hay que reconocer, porque hay demasiadas pruebas documentales de que Granada fue antes. Y uno de los tantos documentos es que en el 34, o sea, después del 24, o sea, 10 años después, los granadinos envían una solicitud diciendo que están aburridos de ir a León a resolver sus problemas jurídicos, porque Granada, dice, se fundó primero. Entonces, en un documento, 10 años después de la fundación, ya se establecía esa prioridad de los granadinos. Pero no por granadinos, yo me inclino a eso, no, sino por documentos históricos. Ahora, nadie... Y que eso le iba a preguntar, es decir, usted como granadino defiende Granada. No. Defiendo la verdad y la historia. Más aún, yo he escrito 7 libros sobre León, 7 libros, y 3 sobre Granada. Más sobre León, porque siempre he demostrado de la potencia intelectual y superioridad de León a lo largo de la historia. Siempre. Aquí está el libro sobre León. Sí. León de Nicaragua, tradiciones y valores de la Atenas centroamericana, no superado todavía. Y está el libro más completo sobre León Viejo, que se publicó el año pasado. Sí. Claro. Entonces, esa es la historia. Entonces, ¿cuál fue su función histórica inicial? Muy sencillo. León nació para gobernar, Granada para comerciar y navegar. Pero el siglo XVI fue muy complejo, muy difícil. La conquista, la matanza de indios, la esclavitud, la encomienda. Y León Viejo es superior a Granada de Galteo. Hasta 1550. Después no. Es decir, hasta 1550, que es cuando ya empieza a decaer. A decaer Imavite. Es decir, decaer. León de Imavite. León de Imavite, a decaer. Por 2 razones. Una, por desgracia que comienzan a suceder. Erupciones, terremotos. Y la gente leonesa o española que vive en León cree que es por haber matado al obispo, por venganza divina.
magnicidio sacrílego, el primero en el continente. Pero es porque Granada, desde 1538, hace el recorrido del río San Juan. Y ya en los 40 comienza su comercio con el Caribe. Entonces, el otro motivo es porque desde Granada se conquista Costa Rica. Se envían 5 o 6 expediciones a Costa Rica a poblar Costa Rica y llevan todo. Yo todo el tiempo pensé que Costa Rica había sido conquistada mucho antes que nosotros, porque cuando viene Pedraria, no existía. Viene del sur. Sí, pero viene del cacique Nicoya, Chorotega, y no existe Costa Rica como entidad española, como población española. Desde Granada, en 30 años, hasta el 73, se conquista Costa Rica, desde Granada. Entonces, el gobernador está en Granada, enviando la fuerza a Costa Rica. Sí. Y por la apertura. De manera que en 1598, Lope de Vega canta a Granada en la Dragontea. Dice: cabeza principal de Nicaragua por la laguna que recoge el agua. Y más aún, en 1598, tal vez un poquito antes, León Viejo, que nació para gobernar, había perdido su razón de ser. ¿Y cuál era esa razón de ser? Ser sede eclesiástica y cabecera política. ¿Por qué? Porque el gobernador y el obispo vivían en Granada. León estaba con menos población, con 1000 problemas, no había agua, no valía el dinero, había una, ¿cómo se llama eso? Cuando el cacao en Granada funcionaba como moneda, en León no. Okay. Las cosas eran más caras, la mano de obra se había perdido y en Granada había más dinero para los curas. Y el obispo Sayas piensa trasladar la catedral, la diócesis, a Granada. De luego hace gestiones, pero no le concede. Entonces, el siglo XVII es granadino. Entonces, 6 obispos mueren en Granada y los gobernadores siempre viven en Granada. Mueren de causas naturales, no es que los matan, ¿no? Sí. No. Bueno, mueren y se entierran. Sí. Y también los gobernadores. ¿Ves? Entonces, en 1637, viene Gage, visita León en Granada. León está junto a Sustiaba y legalmente, porque las tierras se las apropiaron, cuando el traslado echaron presos a los que decidieron trasladarse, no pidieron permiso. Pero ese es otro problema. El hecho es que en 1537 el 30% de las importaciones de España a América entraron por Granada. Comercio marítimo. 1637. Y la parroquia de Granada era inmensamente superior a las 4 o 5 catedrales que se hicieron antes de la última. Porque la última catedral comienza a fundarse en 1747. Que es la que conocemos hoy. Que es la de hoy. Pero lo de Granada termina en 1685, con la tercera invasión y saqueo e incendio último de Granada por los piratas. En 1685 continuó un poco el comercio y en 1710, temprano, desaparece. Se acabó el comercio de Granada.
y León recupera. Ok, pero aquí hay una cosa importante, me parece a mí que, porque ya dijimos, ¿no? León nace con el fin de gobernar, Claro. y Granada de comercializar. ¿Ah? Navegar. Ok. Porque yo había pensado, en algún momento yo estuve pensando que había una comunicación comercial, una ruta comercial entre León y Granada y León, a través de Tipitapa. No. A través de Tipitapa, pero luego me dicen, no, mira, nada que ver, Tipitapa, No. absolutamente. Las rutas que habían entre León y Granada eran terrestres, totalmente terrestres. Ahí no había nada pluvial. ¿Ah? Porque para mí, León, de una u otra forma, estaba relacionado con el Rialejo, que es puerto de donde también salió expedición y demás hacia el sur, ¿verdad? Por el Pacífico. Porque es decir, había que aprovechar, entrar de lo que hoy es el Caribe, por el San Juan, atravesar ese estrecho dudoso que resultaba ser el San Juan, para llegar al Pacífico, que se estaba haciendo a través del Rialejo. ¿Ah? Porque el Rialejo tuvo su importancia, pero incluso me dicen, el Rialejo no tuvo nada que ver con la época colonial, el Rialejo es más nuevo que la época colonial. No. Ese es grave error. Gravísimo error. Ok, hagamos la pausa y hablamos acerca de eso, porque es decir, yo pensé que las dos tenían más o menos el mismo fin, pero no tienen el mismo fin. León y Granada, es decir, el mismo objeto en su fundación. Regresamos en breve, 500 años de la fundación de las ciudades de León y Granada en Nicaragua. No, de Granada y el León Viejo. Ok, Sí. De Granada y León Viejo. Claro. De Granada en Jalteba, Sí. y León en Imavite. Y León duró 85 años y desapareció. Ok. Pero se fundaron como ciudades hace 500 años, esas dos. Sí, Ok. la fundación sí. Ok, vamos, regresamos en breve de esta pausa en Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Me dice que los piratas ingleses, principalmente, Europeo. prácticamente acaban con el comercio en Granada. Es decir, el fin y objeto de Granada, que era comerciar, ser centro de comercio, es golpeado por la piratería. Interrumpe el comercio. Y se anula a inicios del 18. Me voy a salir solamente un segundito del tema. Estábamos pues bajo alguna influencia pirata o bajo asedio pirata de alguna manera, y no solamente Granada, porque por ejemplo Nueva Segovia tuvo incursiones piratas. Nueva Segovia, Sí, pero en el norte de Nicaragua, ¿no? Sí, no. Sí, Porque, no. por ejemplo, estuve en Ciudad Antigua, y Ciudad Antigua habla del capitán Drake. ¿Ah? No, Drake es otra cosa, es en otro país, nada tiene que ver Drake con Ciudad Antigua, nada. Ese es un corsario inglés, autorizado por el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, esa es otra cosa. Pero en el Pacífico. Una vez amenazó el Rialejo y se afligieron en el Rialejo, pero no. En la Segovia no hubo pirata. Hubo incursiones. Y una vez cruzaron unos piratas todo el río Coco, nada más. Sí. Eso es leyenda. Ahora, solo dos ciudades hubo, Granada y León. Granada y León, sí. Nueva Segovia se funda en el 43, pero fracasa, desaparece. Desaparece 3, 4 veces. Y es Ocotal. Y Ocotal no dice que es Nueva Segovia. No. Entonces, Yo decía en Ciudad Antigua. Solo Sí. Granada y León. León también fue tomada por los piratas. Sí. Y quemó todo. Los archivos y todo. En 1685. El mismo año que Granada. Al mismo tiempo. No ocupan el río Tipitapa.
Eso es. Eso no existe. Ok. Eso no existe. Ok. Le preguntaba antes de la pausa, las ciudades, yo le decía que yo tenía la impresión que ambas eran parte de un sistema comercial, pero resulta que no. No. Que solamente Granada es la que está inserta en el mundo comercial. No, es la comunicación con el río San Juan, el estrecho dudoso. Sí. Claro. Entonces, Granada perdió su razón de ser también con las invasiones de los tres piratas, 1665, 1670 y 1685. Pero ya en el 18, cuando León recupera su capitalidad y su fuerza, porque surgen los Borbones en España, que tienen un concepto mayor de autoridad, entonces León se convierte en una potencia y Granada disminuye notablemente, y siempre León desde entonces tuvo más población, y por varios siglos León fue más poblado, incluso que Managua, siempre. Managua era un villorrio en aquella época. Era un pueblo indio, pueblo de indios. Poco a poco fue evolucionando por otra cosa. Y a principios del 19, en 1818, se forman dos villas, Managua y Timbiro. Managua es una de ellas, no me acuerdo cuál es la otra. Y Rivas, pero Rivas en el 18, en 1700 y pico. Rivas. O sea, hubo dos villas, dos ciudades, nada más. El Realejo fue villa también. Sí. Pero tuvo una vida demasiado accidentada. Vivían mal clima, vivían poca gente, pocos españoles. Pero fue importante. Pero sobre eso pasaríamos a otro tema. Sí. La cuestión sobre el Realejo. ¿Ves? Lo interesante es que la rivalidad comienza con la independencia. Antes no eran rivales, antes de 1821. No eran rivales. Es decir, estaban complementadas. Sí, no eran radicalmente rivales, no eran rivales. Porque al final de cuentas, ¿qué era? Estaban subordinadas al rey, estaban subordinadas a la corona, estaban subordinados a la Capitanía General de Guatemala y seguían los lineamientos y ya está, no había razones para pleito. Claro, no había razones para pleito. Bueno, entonces, con la crisis de España, la invasión de Napoleón, etc., en 1808, ¿verdad? Y en 1811 y 1812, que se rebelan los criollos, León es conservadora totalmente, eclesiástica, políticamente, todo. Y Granada es liberal. Y predominan los criollos, descendientes de los españoles. Y realizan una rebelión armada. El 21 de abril de 1812 se enfrenta el pueblo de Granada, dirigido por los criollos, contra las tropas de Fernando VII. La única resistencia armada de la independencia es la de Granada. Liberal. ¿Demandan independencia? No, sí. No. Sí, no. Es decir, dice, en ausencia del rey, los cabildos, según la ley, los cabildos tienen el derecho. Entonces, se rebelan los cabildos, o sea, la alcaldía. El alcalde, el vicealcalde, el otro. Ese es el argumento. Porque el rey no está en España. Está prisionero por Napoleón. Sí. Pues, entonces resisten a las tropas y mueren. Pero después se entregan, mandan
de Honduras con grandes fuerzas a apoyar a las tropas reales de León, y ahí comienza el problema. Y entonces se entregan y los condenan a muerte y a extrañarlo de fuera de la provincia y a cárcel en Guatemala y en Cádiz. Y mueren 3 en Cádiz, en España. Y ahí surgen Manuel Antonio Lacerda, Juan Argüello como líderes criollos liberales. En León no. Son monarquistas, son conservadores. Y quien manda en León es el obispo. El obispo. Pues, en León sí hubo una rebelión independentista. Le tiran una pedrada al gobernador español de 18 años, José Salvador, y lo sustituye el obispo. El obispo fue gobernador de Nicaragua. Y ahí viene la primera rivalidad, el primer conflicto. Entonces viene la independencia, 15 de septiembre en Guatemala. Entonces, a la semana llega el documento a Granada, y en Granada se celebra la independencia, la aceptan. En León no. El obispo no lo acepta. Y firma el acta de los nublados. Hasta que se acaben los nublados del día, somos independientes de Guatemala y seguimos siendo españoles, monárquicos. Ahí viene el conflicto. Sigue más el conflicto. Y en la guerra civil, la primera guerra civil del 24, el problema no es entre Granada y León, no. El problema es entre ordoñistas, los seguidores de Cleto Ordóñez, liberales, antiimperialistas de México, porque México, fuimos parte de México, sí, del imperio de como Iturbide. 16 meses, se revela Ordóñez de Granada y fuerzas mexicanas matan a nicaragüenses en Granada. Yo quería decirle al actual presidente de México que pida perdón por haber mandado a matar a nicaragüenses cuando éramos parte del imperio mexicano. Entonces, el problema era entre ordoñistas que predominaban en León y en Granada contra sacacistas que tenían su junta de gobierno en El Viejo y en Managua. No era entre León y Granada, no. León y Granada en la guerra civil estaban juntas. Tenían la misma ideología, la misma identidad política. Y con su junta, habían juntas en Granada y en León, unidas, afines. Y había juntas de gobierno en Managua y en El Viejo, afines, sacacistas. Y los del Viejo emitían moneda, eran fuertes. Entonces León sufre esa guerra y en un día se incendia totalmente León. 900 casas destruidas. León ya en 24. En Sutiaba. Sí, en Sutiaba desde 1610. Sí. Correcto. Desde 1610. Bueno, entonces León sufre. Pero 10 o 15 años antes le cuentan a Esquire cómo era León. Y era floreciente, era maravilloso. Y tenía más de 30,000 habitantes. Pero ya después de la guerra civil, porque Esquire viene en el 49. Y también ha habido otro incendio en León, el de Malespín, en 1845. Que no es un problema de los granadinos. No ha sido. Fue un problema de un dictador de El Salvador que invadió Nicaragua. Porque Nicaragua era federalista, centroamericanista y
Malespín no. Bueno, entonces vino, se tomó. Es cierto que los granadinos se aliaron con él, porque les convenía, ¿verdad? Es decir, porque el gobierno liberal de León, pues, dejó de existir. Entonces Malespín se impuso y quemó León. Otro tanto. Malespín da un golpe de Estado, ¿no? No, un golpe de Estado. Invadió el León. Ok. Vino el León. Bueno, no, con fuerza. me estoy adelantando los hechos, sí, correcto, sí. Ya está. Sí. Entonces León sufre. Segunda vez. No tan grave como la primera, pero sí. Ahí mataron, fusilaron, etcétera, etcétera. Hizo Malespín horrores. Bueno. Entonces, comienzan a definirse las dos tendencias políticas. La liberal de Máximo Jerez y la conservadora de Fruto Chamorro. Y es hasta entonces que comienzan a existir las paralelas históricas, que inician, pero no comienzan antes. Entonces, Jerez es un líder, pero el problema no son ciudad contra ciudad, no. El problema es que la clase principal de Granada está controlada y dirigida políticamente y seguida y aclamada por su gente, por el pueblo. En León no. En León es la clase media la que se impone. Y los ricos de León abandonan León. Entonces, no todo, ¿verdad? Entonces, ese es el conflicto. Pero León comete un gran error. Trae a Walker, porque no puede triunfar en la guerra civil del 54. No puede. Porque Fruto Chamorro resiste 9 meses y Jerez fracasa. Entonces, traen a William Walker, a un filibustero, y la pagan. Los granadinos resisten, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Los legitimistas se llamaban. Entonces vienen en los 30 años, sucede lo que sucede en la guerra nacional. ¿Y quién ocupa la preeminencia, la preponderancia? Granada. Pero también un poco León, porque Martínez es un líder nacional, es de Nagarote, aunque, pero vienen los 30 años. 6 presidentes seguidos, cada 4 años. Estabilidad y modernización. Ok, ahí ya estamos a punto de terminar el siglo XIX. Casi. A punto de terminar el siglo XIX. Vamos a hacer una pausa brevemente en esta edición. Estamos sumando vigores con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Estamos conversando sobre León y Granada. Fundada León de Imavite y Granada en Jalteba en 1524. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Qué bueno que usted continúa también con nosotros y con el doctor Jorge Eduardo Arellano, con quien conversamos acerca de las ciudades de León y Granada fundadas en 1524. Independientemente de este hecho de la fundación de estas dos primeras ciudades de Nicaragua, o a lo mejor por ese mismo hecho, hoy en día, aún, tal vez con menos fuerza que antes, se ha hablado de la rivalidad entre León y Granada, que dijimos empieza con la independencia en 1821. No existía como tal esa rivalidad antes de 1821, por lo menos no estaba muy marcada antes de 1821 o antes de los procesos independentistas. Pero existían grupos, existían los mechudos y los desnudos.
No. Eso es en el siglo XIX. Ya es en el siglo XIX, cuando empieza la rivalidad. Sí, no. Ok, nada más digo, para poder Sí. ubicar. Mechudos y desnudos, timbucos, calandracas, legitimistas Sí, y democráticos. sí, pero eso no son granadinos y leoneses, porque en ambas ciudades había Timbuco y Calandraca. En ambas ciudades de León también había Timbuco. Era cuestión social, clase, lucha de clase. Ok. No lucha de locales, de localismo, de ciudades. Ajá. ¿Comprende? Porque es que justamente yo le preguntaba antes de empezar el programa acerca de los orígenes liberales y conservadores de Nicaragua, que se ha atribuido de una u otra forma, y usted me explicaba que no, que en algún momento los leoneses fueron conservadores y los granadinos No, liberales. algún momento. ¿Ah? Casi siempre, 3 siglos. Y luego cambiaban. 3 siglos de la colonia, León, tanto mi mamita y Arteba, fue conservadora. Sí. Y Granada fue liberal. En la medida en que se podía hacer entonces. Sí. Pero todo comienza con la independencia. Los conflictos. Ok. Conflictos que de una u otra forma están entre las dos ciudades y dijimos entre el poder económico granadino y la clase media leonesa, básicamente. La rivalidad. Sí, claro. Entonces, el siglo XIX termina con Zelaya. Sí. Zelaya tiene 16 años en el poder. ¿Con quién gobierna Zelaya? Con él, con Managua. Pero los leoneses que iniciaron la revolución pro Zelaya querían mandar, querían su gran, no cuota de poder, querían desplazar a Zelaya. Y le arman una revolución en 1896, 3 años después. Sí. Y ponen presidente y ponen con congreso y todo. Y Zelaya los derrota. Bueno. Entonces, los granadinos también le arman 17 revueltas. Y Zelaya las aplasta. Entonces, Zelaya gobierna con algunas personalidades de León, algunas, que no eran propiamente leoneses, como Fernando Sánchez, que era de Carazo, pero vivía en León, algunas. Pero también gobierna con granadinos liberales, liberales, Gámez, Coronel Matus, etcétera. Pero sobre todo con gente de Managua, ¿verdad? Pero en 1906, 1 de enero, casa a su hija con un conservador de Granada, Joaquín Pasos Costigliolo, que no representa a toda Granada, sino a una fracción de jóvenes emprendedores y ambiciosos que hacen grandes negocios con Zelaya y nombran ministros. 1906, 1907, 1908, 1909, 4 años. Entonces, Granada manda con Zelaya, o parte de Zelaya. Los Chamorros y Cuadra, no, eso siempre en contra de Zelaya. Entonces, eran los probonos. Y cuando Gámez, el gran liberal, zelayista, ya está caído Zelaya, le envía una carta y le dice: usted cayó porque no me hizo caso. Y usted le hizo caso al probonismo penitenciario. Está clarísimo eso. Entonces cae Zelaya, lo sustituye Madrid, que es un gobierno leonesista, leonés y leonesista. Entonces, la tragedia política de los gobernantes leoneses es grave, porque ninguno de los presidentes nacidos y formados en León ha terminado su gobierno. Roberto Sacasa, que fue el primero, rompió las reglas del juego
en los 30 años, que era poner ministros de ambas ciudades, de ambos partidos. Rompió e hizo un gobierno leonicista. Se rebelan los granadinos y hacen una revolución el 28 de abril de 1893, que después Zelaya hace una contrarrevolución y toma el poder. Roberto se casa, no termina su poder, su periodo. José Madrid, que sustituye a Zelaya, no termina su periodo. Ya en el siglo XX, Juan B. Sacasa no termina su periodo. Le da un golpe de Estado su sobrino político Somoza García. Leonardo Argüello, puesto por Somoza, solo dura 26 días. Es leonesista. Y René Chic muere en el gobierno, no termina. En cambio, los gobernantes granadinos, es una realidad que hay que aceptarla, terminan todo su periodo. Digamos, Chamorro, Emiliano Chamorro. A ver, si yo fuera supersticioso, diría que lo sigue la maldición de León Dimavite de una u otra forma. Sí, y no solo eso, el haber matado a un obispo, magnicidio, sacrílego. Y por eso, el historiador de León, Nicolás Buitrago, en su libro sobre León, la sombra de Pedraria, León Nuevo, él le subtaba la sombra de Pedraria. Si Pedraria es un siglo antes. Sí. Esa es una realidad, pues, histórica que sí, son hechos. Aquí están los hechos. Pues, Ahora, ¿ha habido rivalidad más que de ciudad, rivalidad de apellido? Los apellidos están en los dos lados. Los Argüellos están en los dos lados. Los Lacayos en los dos lados. Los Sacasa en los dos lados. Decía un leonés rico Argüello: si un Argüello en León, si un Argüello de Granada sale a la calle, el sol se detiene. Pero si un Argüello de León sale a la calle, el sol no sale. Pero esto tiene que ver más con la, digamos, la caracterización que se ha hecho de los habitantes de las dos ciudades. Sí, sí, porque hay una conciencia de capitalidad de León que no tiene Granada. Ok, nos toca irnos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa le pregunto, ¿las dos fueron capitales? No, solo León. Solo León. Pero Managua fue un triunfo granadino. Los granadinos establecieron la capital en Managua. ¿Por qué? Ahí te lo voy a explicar por qué. Ok, vamos, hacemos la pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus, con el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la Academia de Geografía e Historia. Estamos conversando a propósito de la fundación de las ciudades de León y Granada en 1524. León, capital, Sí. Política, eclesial. Sí. Granada, Sí. Centro comercial. Sí. ¿Ah? Puerto transatlántico. Puerto transatlántico. ¿Ah? Marítimo. Llegó a ser un emporio de alguna manera comercial, una cosa importantísima en la transacción entre España y América. El 30% de las importaciones en ese año De América. entraron por Granada. 30%. Que eso es En ese año. Sí, que eso es un montón. Era ciudad antes que llegaran los peregrinos del Mayflower. Lo dice Squire. Y sin embargo, Granada no fue capital del país, pero tuvo su capital, me dice usted, que es Managua. Mira, los granadinos bandidos decían
en tiempo de Zelaya, o en tiempo 30 años, León es la capital, pero Granada es el capital. Ok. ¿Comprende? ¿Está claro? Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Sobre la capitalidad, pues hay que hablar muchas cosas, porque en la primera mitad del siglo XIX, el Ejecutivo estaba en un lado y el Congreso en otro lado. Y había congresos en León, en Granada, en Managua, un enredo. Pero todo se resuelve a partir de 1852, cuando se declara Managua ya la capital de Nicaragua. ¿Pero quién? Un gobierno granadino. ¿Por qué? Porque Trinidad Muñoz, que es un militar experto, que vino con Malespín a destruir León, se vuelve el gran jefe militar y el dueño del país. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5 años. Y en el 51 da un golpe de Estado a un gobierno electo, legítimo, Pineda, que es granadino. Sí. Y lo expulsa y se va con su ministro a Honduras. En Honduras tiene apoyo y recupera el poder. Y los granadinos fundan el ejército restaurador del orden a la cabeza de Fruto Chamorro y derrotan a Muñoz. Y Muñoz desaparece. ¿Ves? Y apoyan ese golpe de Estado el obispo, algunos grandes leoneses intelectuales como Pablo Buitrago, que había sido director de Estado y no volvió nunca a Nicaragua. Entonces, Pineda es el único caso de alguien que recibe un golpe de Estado y que gobierna el poder y que rescata, vuelve a gobernar. Laureano Pineda, ribense, pero digamos del lado granadino. Entonces, un director transitorio que tenía su monumento en el Parque Central decretó la capitalidad de Granada. Pero Managua pertenecía al departamento oriental, no al occidental. Era de Granada. El departamento de Managua se funda hasta en 1875. Y Managua, Granada está cerca. Sí. En cambio, León está más lejos. Claro. Sí. Entonces, de alguna forma, la lectura es que la capitalidad de Granada fue puesta por los granadinos y a favor de los granadinos. Pero no había una disputa por la capital. Sí. Sí. Claro. Que es la que sucede después de Pineda. No, antes. Después de Pineda y Muñoz. No. Disputa después de Pineda, después de la Guerra Nacional, no. Pero antes, en la primera mitad del siglo XIX, sí. Sí. Por la guerra. Ok. Vamos a el tema de la caracterizaciones que se ha hecho de los granadinos y los leoneses. Sí. ¿Ah? Bueno, ¿Esto tiene que ver con los orígenes de la ciudad? No, tiene que ver con toda la historia. Con toda la historia. Entonces, son 12. El orgullo catedralicio de León. La diócesis. Diócesis, más de 40 obispos, solo uno nacido en Nicaragua, dos nacidos en Nicaragua. El resto son españoles y otros lugares. Una diócesis que dura hasta 1850. Obispos de Nicaragua y de Costa Rica al mismo tiempo. Los ticos comienzan su diócesis hasta 1851. ¿Ves? La vocación universitaria, la última universidad fundada por los españoles en el continente y la tradición que tiene la Universidad de León, la herencia liberal también, ¿verdad? El espíritu de Atenas, la primera revista nicaragüense son leonesas, el primer teatro nicaragüense de León. Granada tiene el primer diario, el diario nicaragüense de 1884.
el sustrato artesano, que fue muy importante, ¿ves? El culto a la palabra, ¿ves? La discursadera, ¿verdad? La actitud retrospectiva, que es intelectualista, de donde sale Alfonso Cortés, con Eloya como recreo y Subtiaba como alter ego. León Nuevo no existe sin Subtiaba, mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es León. ¿Ves? Y algunas otras características menores, pero estas son las principales. Ahora, Granada. Actitud comercialista en todo. Los granadinos se trataban de socios. Antiintelectualista. León no. León admira al intelectual, a los pensantes. Granada no. Nada lo rechaza. Se burla de ellos. Un gran aldeanismo, como toda ciudad pequeña, yo le llamo aldea señorial. Un gran sentido del humor. Personalidad imaginativa, elegancia, religiosidad peculiar, original. Tiene su propia religiosidad. El atabal, la purísima diferente, etcétera, etcétera. Y después algunos otros elementos como el espíritu emprendedor, que eso es muy complicado. O sea, en general el leonés es hacia adentro. El granadino es hacia afuera, extrovertido. Y los dos tienen sus pros y sus contras. Claro. Parecer granadino con la ventana cerrada y no tener aire acondicionado. Claro. Carro, por ejemplo. Sos tan pinche como un leonés. Claro. Y ese tipo de cosas que de una u otra forma han caracterizado, y después, estereotipado hacer la leonesa es no pagar después de un convivio, no pagar. Así es. Y el granadino es el fachento que come frijoles y dice que come pollo y no come nada. y decenas de cosas como esa. Sí. Decenas de cosas como esa. Quiero agradecerle, doctor. Logramos bastante. Habíamos dicho que no sabíamos si íbamos a llegar hasta estos puntos. Pero te voy a decir una cosita más. Sin ser granadino, granadinista. Sí. El localismo es más pronunciado en León que en Granada. Es más pronunciado. Fíjate bien. En 1930, en el Parque Central, se erigió un kiosco amena Gloria Nacional. En 1930. Ok. Un gran leonés. Sí. Un gran leonés. En 1966, en los 50 años del nacimiento de Darío, se erigió una estatua. Una columna en el Parque Central. Y José Girón se afligió. Dijo, un monumento en Granada. ¿Y en León cuándo? No había. Ahora sí hay. Entonces, son elementos que tienden a deducir que hay menos localismo en Granada. Y el que elabora toda la catedral de León es un granadino. Ya. Cosas y cosas. Todas las estatuas, todo, la Virgen, todo es el cordonero. Jorge Navas Cordonero. Ya ve. 1524. Y mucha historia que tiene que ver con la historia de Nicaragua. A fuerza tiene que ver con la historia de Nicaragua. El agua que ha corrido bajo el puente después de 1524. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.